Ahí está. Bueno, hola a todos los que nos están viendo y todos los que nos van a ver más adelante. Mi nombre es Omar Aguilar Aguilar y el nombre de mi compañero es Ariel Dorantes. Y bueno, los dos ¿Qué somos tal? a hacer una pequeña, no clase, sino vamos a dar una pequeña semblanza de lo que nosotros somos como músicos folclóricos y pues algunas experiencias que hemos vivido, ya que el tema que nos tocó exponer es la música jarocha como identidad en la cultura de Veracruz. Entonces, pues nosotros hemos ya, pues Ariel a su corta también edad y yo también Sí. como nos ha tocado, pues, representar en muchas veces la cultura veracruzana mediante la música jarocha y muy en especial con el arpa jarocha, ¿no? Que es lo que nos ha que es el instrumento que nosotros llevamos como estandarte y que pues en algún momento eh, pues defendemos, ¿no? Nos ha tocado tanto a él como a mí, nos ha tocado a veces viajar juntos, en algunas ocasiones Sí, yo llevarlas a con, otros estados, ¿no? a otros países Y también. a otros países. Entonces, la familia de Ariel, su papá, una persona a la cual respeto mucho y con la cual también tuve hace mucho tiempo la oportunidad de tocar, el maestro Ariel Dorantes, papá, quien te inculcó, bueno, a ti a tus Y a mis hermanos hermanos, sí, sí. la cultura y este amor por el arpa y por los instrumentos folclóricos. Y en mi caso, bueno, pues con mi carrera he tenido también participación con mucha gente que ya también ha tenido que ver en esta cuestión de la música jarocha, ¿no? Como tradición y como cultura del estado de Veracruz. Hablar digamos, de la identidad o de la cultura veracruzana, pues es un tema muy extenso, la verdad es un estado, como lo decían Muy grande. no, y los lemas de turismo de hace tiempo que decían Veracruz lo tiene todo. Y sí, Y sí, efectivamente, encontramos una gran variedad, no solo de música jarocha, sino de variedad de un montón de música, ¿no? Por sí. ejemplo, está la música huasteca, está Están las danzas, la todo, danza, toda esa onda, y más que nada repartidas en diferentes zonas, ¿no? La zona norte, la zona centro y la zona sur, ¿no? sí, Porque en entonces, muchos lugares coincide que tiene cultura, pero pues ubicada en un solo lugar, ¿no? Digamos en el centro. Ahí es donde llega todo, donde la cultura representa más, ¿no? Pero aquí sí, en lo que es el estado de Veracruz, en la zona norte, con los sones huastecos, las danzas, todo eso, pues abarca muchísimo, ya también abarcando de hecho a otros estados. Y aquí también en la zona centro, que es la zona del son jarocho, todo eso. Y aquí que más representa el arpa, ¿no? Porque no recuerdo mucho, pero yo cuando empecé a tocar, pues el son tradicional, lo que es requinto y jarana, la leona, todo eso, pues como que no estaba muy resonado todavía en esta zona, más en la zona sur donde tenía ya Tlacotalpan, todo eso del son tradicional, pues resuena mucho allá. Pero aquí el arpa, pues dijeron, es la reina, ¿no? Es aquí donde jala toda aquí esa, en Tonalpa, donde nosotros vivimos, pues es la capital, como lo decía Ariel. sí, Y bueno, pues aquí se conjugan todas las culturas, ¿no? Todos los, digamos, los músicos que llegan de todas estas regiones del estado de Veracruz, pues conjugan aquí en Jalapa, pero sí eso hay que decirlo y hay que decirlo, como dicen por ahí, sin pelos en la lengua. Jalapa siempre ha sido de arpa, siempre desde hace muchos años, de décadas atrás, ha sido la ciudad que albergó el arpa, el arpa jarocha, ¿no? sí. Y Y de hecho continente el que tiene el grupo más representativo de arpa jarocha, ¿no? Grupo Tlenguicani, Sí, sí. su director, el doctor Alberto de la Rosa, quien ha sido uno de los pilares para este instrumento, ¿no? Hay mucha gente, pero él ha sido también uno de los importantes. Sí. Y bueno, les decíamos, hablar de identidad de Veracruz puede ser muy extenso, pero en específico nos vamos a enfocar en la música jarocha como identidad del Estado.
esto lo podemos hacer una comparativa, por ejemplo, a Ariel y a mí que nos ha tocado salir del país en algunas ocasiones, la música mexicana, tal cual el mariachi, pues lo reconocen en todo el mundo y Sí. digamos que la música mexicana con el mariachi, puedes encontrar mariachis en Japón, en Australia, en un montón de lados, y es por lo que se conoce México, ¿no? Por el mariachi. Pero dentro de México, por lo que se conoce Veracruz es por el son jarocho. Uno viaja con el arpa a otros estados y luego, eres jarocho, eres Sí, te veracruzano, tocas el identifican arpa, rapidito, ¿no? te identifican por el... Entonces yo creo que ha sido un trabajo de todas las generaciones atrás de la mía y de la de Ariel, que se ha trabajado con este instrumento como lo es el arpa y con el son jarocho, el ballet de la Universidad Veracruzana, el ballet de la Normal, ballets como Quetzal como, eh, no recuerdo ahora otros ballets así que, de antaño, pero los sindicatos de De maestros, o hecho, sea, eran muy pocos. También estaban, como que era ballets que ciertamente ellos eran los que salían a representar, ¿no? sí, Porque sí, eran los ballets fuertes, los que tenían este ensamble musical, tenían el ballet y tenían buena representación y buena identificación de todo lo que tiene que transmitir el estado, ¿no? sí. Y Y eso aparte antes también había mucho transmitían apoyo. otros estados, ¿no? Sí, antes Llevaban había de mucho de apoyo otros lugares. para los ballets. Yo me acuerdo de haber trabajado desde que tengo 13 o 14 años. Hago música jarocha con arpa y con la jarana y ese ha sido Sí, mi sí. forma de vivir desde hace muchos años. Y como te decía, con tu papá hemos hecho hicimos algunas presentaciones para el Ballet Quetzali desde hace ya algún tiempo. Estoy hablando de, no sé, hace 15 o 16 años atrás. Tú eras un bebé tal vez Y yo cuando todavía estaba cuando guardadito en mi casa. cuando eso pasaba, cuando yo con tu papá ya me tocaba en algún momento, pues viajar, eras un niño, yo me acuerdo haberte visto digo, no te llevo muchos años, pero sí, yo creo que como Sí. 8 años sí te los llevo, entonces, me acuerdo de haber estado trabajando Sí, con tu papá, justamente yo empecé a los ya 9 años. siendo niños, ¿no? Sí, yo empecé a los 9 años y empecé ya directamente con el arpa. Pues pues más que nada veíamos toda esa onda, ¿no? Nos tocaba luego ir a las giras con mi papá y pues la intensidad, la adrenalina de viajar y ver a los grupos cómo van representando y cómo lo recibe la gente, pues también es muy motivacional, ¿no? Y de hecho te encuentras con una identidad muy grande, más que nada ver a tu papá cómo lo hace y lo llevas, ¿no? Y tú quieres seguir ese camino también de poder hacerlo y llegar a esa magnitud de cómo te recibe la gente, te identifica. Oye, te ve con el arpa y llegas, oye, tú eres de Veracruz, ¿no? Sí, Tú conoces tal grupo, ¿no? Que te mencionen de acá, que son de los que más resonaban, digamos, sí, la primera vez que yo viajé, fui a Pánuco, está allá en la zona norte. Y yo llegué con el arpa y me dicen, oye, tú eres del puerto, o eres de Jalapa. O sea, ya identificaban de dónde más o menos van viajando los músicos, ¿no? Le digo, sí, no, yo soy de Jalapa. Y dice, entonces tú debes de conocer al grupo Tlenguicán. Y le digo, y pues, o sea, ya ahí identificando diferentes culturas, yo llegué con un señor que tocaba violín, violín huasteco. No era de ahí, era del trío Los Hidalguenses. mm, Entonces llego y me saluda. Yo ya lo ubicaba, pero no recordaba de dónde. Entonces ya tan solo ese choque cultural que hay de un son huasteco y un son jarocho, y que te reconozca alguien de ese nivel, como es el del trío Los Hidalguenses, no, pues ya es algo sí, grande, ¿no? Y te digo, eso yo desde chico lo veo y lo percibí como una meta a seguir. Llegar con esa misma identidad cultural, esa misma de pongo mi arpa, me van a identificar, pues eso yo creo que es una gran satisfacción. Igual en otros estados cuando llegamos y te encuentras a los que tuvieron que irse de aquí del estado, ¿no? Y sí, llegan y te saludan, no, pues yo vivía en Veracruz, Puerto, pero me tuve que mudar acá a Durango por trabajo, ¿no?
pero te Sí, dicen, es que sí extraño todo esa cultura que me rodeaba, que sales ahí al puerto y rapidito te encuentras que un bailarín de son jarocho, que te encuentras un arpista, tríos, jaraneros, vamos, vaya cantidad de música y diversidad más que nada, ¿no? Yo creo sí, que pues sí, es una parte importante. hablar de pues es como, es la identidad con la cual el mundo y el país entero se conoce, ¿no? Mucha gente, ahora hay muchas vertientes del son jarocho y bueno, yo y la que Ariel defendemos, pues es la del arpa, ¿no? Sí. La del son blanco, como en un momento se le conoce, o como muchas veces despectivamente, mucha, o digamos, vamos a decirlo así, los de la otra corriente nos conocen como marisqueros, Como ¿no? marisquero, Porque sí, sí. se supone que el arpa se desarrollaba en los restaurantes de mariscos del puerto de Veracruz, de Mandinga, de Medellín, de toda esta parte. Entonces nos conocen así, pero bueno, en vez de tomarlo como despectivo o como una ofensa, pues sí, o sea, realmente nosotros trabajamos en esos lugares muchas veces, ¿no? Muchas veces trabajos privados también, o sea, Desde todo eso, subsistir. Y bueno, pues el ARPA ha sido el estandarte que hemos llevado. Yo tengo la fortuna de haber podido viajar desde muy pequeño fuera del país y a llevar la representación de Veracruz y créanme que en todos los lugares, no ha habido alguno, en todos los países en los cuales yo he podido estar, el escuchar a un jarocho cantar, a un arpista jarocho tocar el arpa, un siquisirí, un balajú, una bamba, realmente la gente queda impactada de ver toda esa algarabía que que se despierta, ¿no? genera, ¿no? Los sentimientos que te Cuando íbamos con transmiten, el ¿no? ballet, yo me acuerdo que había muchos cuadros de los ballets, ¿no? Que había que tocar, que Jalisco, que Michoacán, Sí, se que cubrían varias Caballeros, secciones, ¿no? ¿no? Pero siempre el jarocho lo dejaban para el final, la parte de los bailables jarochos Sí. lo dejaban para el final y yo recuerdo ver esa algarabía que despertaba en la gente, el escuchar un son jarocho y el escuchar zapatear a un bailarín, verlo de blanco, ver a la jarocha Sí, de sí. blanco, al jarocho de blanco, era una cuestión, no sé cómo explicarla, porque uno lo vive desde el otro lado, o Sí, sea, nunca se vive como público, ¿no? Siempre la exactamente, misma experiencia del artista que llega, se pone, pero ves la cara toca. de la gente, ves Sí, la cara de la gente y esa alegría, por ejemplo, una de mis experiencias más así fue cuando estuve con el grupo Tlenguicani en el Auditorio Nacional hace como 3 años, un 15 de septiembre, sí. acompañando al maestro tenor Fernando de la Mora. Por ahí pueden encontrar el video como Siki Siri, Tlenguicani, Auditorio Nacional, así le ponen y ahí aparece. Yo jamás había, estábamos Imaginado. ya imaginado llegar a tocar en un Auditorio Sí, Nacional, sí. en Bellas Artes, en esos escenarios en los Haces que cuales llegar a esos escenarios y con tu identidad cultural a exactamente, tope. con tu vestido de blanco, con tu Sí, sí, sí. mascada, tus botines, tu jarana, ¿no? Entonces, estábamos yo recuerdo estar detrás, a un lado del escenario cuando estaban a punto de presentarnos y yo volteaba a ver a Raúl a David y al maestro Alberto Rubén, que estaba ahí también, y nos volteábamos a ver y eso era a todo el mundo nos sudaban las manos y cuando nos presentan y empezamos a salir caminando por la lateral Sí, para sí. tocar, y cuando el maestro Alberto se arranca a tocar el Siki, de verdad, eso era o sea, nunca había escuchado a más de 9,000 personas gritar al mismo tiempo. Sí, Y eso de, fue una cuestión, o sea, ver la algarabía de la gente, de toda que esa se gente. identificó que el simple arranque del arpa, trácata, eso. Entonces, eso fue, lo voy a confesar, a mí me temblaban las piernas, yo volteaba a ver a Raúl y Raúl sudaba, y David Sí. igual, y el maestro concentrado, bien metido en el arpa, porque lo teníamos a él como de espaldas, porque estaba tocando de lateral, Ajá, para que sí, sí. pudieran tocar las manos. Y ya cuando yo después vi el video, o sea, ya cuando después, pues fluye, ¿no? Porque tienes adrenalina y todo, pero Sí, sí. realmente o sea, estás temblando, realmente es tanta la Están energía pasando que muchas fluye ideas en la cabeza, ¿no? y toda la gente gritando y chiflando y sintiendo la algarabía, porque aparte era un 15 de septiembre, entonces todo el mundo se siente Y mexicano.
Estaba En toda la en fiesta esa fecha, mexicana al entonces 100, ¿no? eran gritos y era arriba Veracruz, o sea, era una cuestión de locos. Entonces, sí, sí, mucho tiene que ver la concentración y mucho tiene que ver, pues, que eres profesional a la hora de hacer, pero sí lo que sientes en esos momentos, pues, es realmente eso. Estás llevándoles una Sí, identidad, ¿no? O sea, ellos están viendo de blanco y dicen, eso es un jarocho, ese es el conjunto jarocho, ¿no? sí, sí, Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Que dices, ah, caray, o sea, ¿cómo mi música puede despertar tantas cosas en todas, en más de 9,000 personas, sí, ¿no? sí. Y la diferencia de escenarios, ¿no? O sea, Sí, porque que un día estás tocando en los festejos de una fiesta patronal, no sé, de tu pueblo, de todo eso, sí, y a los años ya te ves en el auditorio sí. tocando, no, A nosotros es nos un pasó algo muy cambio chistoso grandísimo, ¿no? con mi compañero Rodrigo. Ajá. Fuimos a participar a Colombia a unos festivales de arpa. Y nosotros, bueno, siempre tocamos los domingos. Ahorita, pues cuestiones de la pandemia no Sí, estamos no, trabajando, estamos pero todos los guardaditos. domingos trabajamos en un restaurante de mariscos y eso nunca nos ha dado pena decirlo. Y ese es el restaurante como que nos ha albergado siempre y nos ha dado trabajo Sí, durante casi 4 años. Y nosotros fuimos a Colombia y el último concierto que dimos fue en la Casa de Cultura de Villavicencio, la capital del Meta, y de verdad nunca esperamos que fuera a llegar tanta gente. Tuvieron que abrir las puertas porque no cabía la gente para podernos ver. Y solo éramos Rodrigo y yo vestidos de jarocho, sí, sí. la mascada, blanco. Y en esos entonces yo me acuerdo que tuve que conseguir una guitarra porque la jarana sufrió un accidente. No Y manches, en el transcurso del entonces tuve viaje. que conseguir, sí, tuve que conseguir, no, estando allá, yo hice ya el día anterior al concierto, Ajá, la familia no sé qué pasó, que se despegó toda no manches. del puente, bueno, Sí, sí. un rollo, tuve que conseguir una guitarra para poder sacar el concierto, ¿no? Porque, pues, como te repito, siempre, siempre tienes que resolver, Sí, porque la hay que salir, no, no detenerse. y tocamos música mexicana, tocamos unos boleros, tocamos sones jarochos y la gente realmente era una cuestión así. O sea, terminamos con la bamba y la gente se puso de pie, ¿no? Y Sí, sí, empezaron a ponerse de pie y nosotros no sabíamos qué hacer, o sea, ya no sabíamos cómo dar las gracias a toda la gente que había ido al concierto. Y resulta que eso fue un viernes. Nosotros regresamos al siguiente día, o sea, volamos hacia México el siguiente día y el domingo nos presentamos a trabajar, ¿no? Al restaurante. ya Entonces, pues vamos. cambio de Sí, de llegamos al escenario, ¿no? restaurante y pues traíamos todavía toda esa adrenalina de haber hecho Sí, una gira como por 6 ciudades de Colombia y el último concierto la gente de pie. O sea, traes toda esa esa mentalidad y mentalidad, ¿no? toda esa, ¿cómo se puede decir? Todavía tienes Proyección, ¿no? adrenalina, Esa ¿no? Ajá, y proyección nosotros de llegamos el estamos sábado, dando lo sí, mejor, o ¿no? sea, Sí, sí. literal terminamos del concierto y nos llevaron al aeropuerto. Nos llegamos el sábado en la tarde, Sí, sí. aquí descansamos y el domingo nos fuimos a trabajar. Y No pues manches. tocamos en el restaurante, llegamos y tocamos y todo. Y cuando terminamos la primera pieza fue así como de, turr, turr, o sea, nadie aplaudía, ¿no? Ya, todo calladito, Ajá, la gente en su pues onda. comiendo, ¿no? O Sí, sí, sea, exactamente a lo que van, ¿no? Porque realmente a eso sí. van, a comer, a disfrutar en familia. Y, pues a lo mejor les gusta la música, a lo mejor no. Y terminamos la primera canción y nos volteamos así a ver como diciendo, o sea, hace, ¿qué te gusta? Veintitantas horas estábamos con la gente de pie y Estábamos ahorita, triunfando, sí, sí. y ahorita aquí nadie nos aplaude, ¿no? O sea, sí llegas y se siente feo, no se siente feo, pero sí sientes como un vacío, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué en otros países Te están sí recibiendo con vale, las manos abiertas, ¿no? Sí, exactamente, sí vale mi identidad, sí saben que es un jarocho, saben que es la bamba, saben cómo se sí. toca el son jarocho, lo aprecian, lo aplauden, lo respetan, ¿no? Y Sí, aquí, ni un muchísimo. aplauso. Y eso Y, pasa en todos los lados, o sea, en oye, todos y lados. eso que Colombia también es cuna de arpistas Sí, sí, sí. y un género, vaya, Sí, o sea, tienen muy alto, una ¿no? música demasiado avanzada, Sí, sí. pero
no por eso dejan de apreciar, ¿no? Exactamente, sí. Y llegamos aquí, te digo, y era un vacío así, se sentía como un hueco en el estómago y Sí, decías, ¿en serio? eso es lo que más me sorprende, lo que acabas de decir, de que a pesar de que tienen un nivel alto de música, de arpa, todo eso, llega algo que no está dentro, bueno, también no está dentro de su país, ¿no? Pero lo respetan, le dan, o sea, le dan un lugar alto y a la gente le gusta, ¿no? Y pues esa es Sí, la idea principal de cuando se viaja, ¿no? Que vayas, gustes y se exactamente. aprecie todo eso. Muchas veces te digo, y no es así, digo, muchas veces estamos tan acostumbrados a ver lo nuestro, que ya si vemos un grupo con arpa o un ballet o algún grupo folclórico, pues dice, ah, pues sí, los del arpa, ¿no? Ah, pues sí, los que bailan Otra jarocho. vez. Sí, sí, Exactamente, o sea, estamos tan encasillados ya en eso que no logramos como apreciar que eso es lo que nos da identidad, sí, ¿no? sí, Esa sí. es la parte que a ti como veracruzano te da una identidad, ¿no? Y pues, a la gente muchas veces ya no les interesa ni saber, ni estudiarlo, ni Sí, ya practicarlo. es como de, ya lo tenemos, pues hay que se Exactamente. quede, ¿no? De que se quede, Ya no lo preservamos. exacto. Esa sería la palabra, ¿no? Yo creo que hay una brecha generacional, hablando de la música, no sé de los bailarines, pero sí de la música. Por ejemplo, yo soy como el comodín. O sea, yo estuve en una generación donde me tocó tocar con muchachos como Ariel, como tú, por ejemplo, Sí. y con gente como tu papá, ¿no? Sí, O que sea, estuviste en los dos niveles, ¿no? estuve Sí, como sí. en la mitad. Y creo que fue bueno estar ahí porque aprendía de las De las dos dos generaciones. vertientes, sí, Yo me sí, acuerdo sí. cuando tocaba con Rafa Ajá. Domínguez y el Ah, sí, grupo sí. Voces Veracruzanas, pues ellos eran los más jóvenes, ¿no? En esos entonces, que venían Sí, como eran los que empezando venían ¿no? avanzando, sí, sí. Jair creo que también tenía un grupo por ahí. Éramos muy poquitos realmente los que Sí, veníamos compitiendo y yo era el más chico de todos ellos. O sea, yo como que tuve que correr hacia esa generación para poder sí. Sí, porque no pegar. había una media, ¿no? No De la había, mía no había. O sea, abajo sí. de mí yo creo que estabas tú, Yolo, Rodrigo, Íbamos llegando apenas, toda ¿no? esta gente estaban Sí, sí. aprendiendo. Entonces tuve que yo como correr a esa y me tocó estar, pues, tanto tocar con ellos como tocar como con gente como el maestro Alberto, como con el Sí. maestro Juan Bello, con el maestro Rubén Vázquez, eh, con ¿quién más? En algunas veces me tocó todavía tocar antes de que muriera el maestro Pepe Escobar. Ah, es el maestro. Me tocó, Pepe, sí, sí. De muchas historias, ¿verdad? estuve exactamente con Iván, con Iván Velasco, que ya Ah, era un artista muy reconocido en esos entonces, aunque era joven, sí, ya era ya reconocido, parte ¿no? ajá. Entonces, me tocó convivir con esas dos corrientes, tanto la joven como los que ya iban Como, sí, sí, sí. avanzados. Y pues me tocó aprender muchas cosas y vivir muchas cosas y aprender muchas cosas sobre la identidad, ¿no? Sobre ese tema que estamos tratando, sobre lo que hay que hacer, ¿no? Para poder guiar en estos momentos a los jóvenes, ¿no? A las generaciones que vienen atrás, pues a que se Sí, sí. inclinen a estudiar por un instrumento folclórico como lo es el arpa, el requinto, jarocho, la jarana, ¿no? La música Incluso jarocha, cantarlo, ¿no? cantarlo, la Cantarlo danza. también es un aprendizaje también muy diferente a otros estilos de canto, ¿no? Sí, todo toda Sí, música todo folclórica, tiene su estilo. toda tiene un Sí, estilo sí. y una peculiaridad, ¿no? Si fuera fácil, todos las harían, ¿no? Ah, sí, Eh, sí, sí. Muchas veces nos criticaban o a nosotros, por ejemplo, nos criticaban y nos decían, a mí me ha tocado esa crítica y me dicen, oye, es que no tiene sabor para tocar. Yo no, y eso me lo han dicho artistas que han nacido, por ejemplo, en el Puerto, en Alvarado, Ah, así es sí. que, o dicen, no, es que no tienen sabor para tocar. Pues empezando por eso, no nacimos donde ellos nacieron, Sí, eso es muy nosotros diferente nacimos, estilo. exacto, y nacimos siendo citadinos, nacimos en una ciudad y nos criamos en una ciudad, ¿no? Muchos de estos artistas se criaron en el campo, se criaron de donde viene el son jarocho, ¿no? Que es la Sí, cuenca, de las meras raíces.
Sí, exactamente, sí. entonces, en la parte llana del estado de Veracruz. Y bueno, eso te permite, ¿cómo se diría la palabra? Como mamar esa música, ¿no? Desde que naces y Sí. vivir las costumbres de lo que está hablando la canción. Y, Nosotros, y desafortunadamente, no dijeran nacimos ahí de manera y muy tratamos, orgánica, ¿no? exactamente, y tratamos Sí. de imitar, ¿no? Porque lo que hacemos en un principio como músicos es imitar los sonidos que El cómo lo escuchamos, los hace, el cantos que cómo lo está escuchamos. tocando, el cómo, Exactamente, pero vaya, nunca podemos, lo que nunca vamos a poder imitar son las vivencias y las experiencias que estas personas sí. tuvieron para llegar a tocar así. Nosotros, te repito, nacimos en la ciudad, digo, eso no nos exenta de poder Ir lograr y hacerlo también, ¿eh? hacerlo, pero realmente creo que cuando se vive y se siente es mucho mejor que Sí. cuando lo aprendes, ¿no? Yo escuchaba un grupo de los hermanos Herrera hace poquito, Ah, sí, sí. acaban de sacar un Acaban de disco sacar un disco, sí, sí. y yo lo escuché y yo decía, bueno, ¿cómo ellos naciendo en Estados Unidos Tienen pueden lograr, esa, pueden tener ese sabor para tocar, ¿no? sí, Y yo decía, bueno, pues es que sus papás son de acá, los papás crecieron acá y se fueron y se a fueron a Estados Estados Unidos Unidos, después a sí. buscar una mejor vida, pero realmente ellos siguieron mamando el estilo, ¿no? Siguieron Siguiendo estando y ahí, aprendieron ¿no? No el estilo, soltarlo. Sí, sí. esa no soltarlo, exactamente. Nosotros crecimos, y hay que decirlo, nosotros crecimos con la música de Tlencani, crecimos con la música de, Lo de, que, de, de Tlenguicani principalmente, ¿no? pues sí, Escuchando esos porque era sones, de hecho escuchando yo recuerdo en mi generación, cuando yo empezaba, pues era del grupo que pues buscabas, digamos, pues en los discos de mi papá, ¿no? Discos grabados. Bueno, en ese tiempo tenía discos de su grupo de Canto del Pueblo. También, cantos del pueblo. también o sea, de lo que yo reconozco y Ayapan también. recuerdo, exactamente, sí. Y estaban los discos ahí y era lo que escuchabas. Ahorita, pues la generación que está ahorita, pues tiene acceso a YouTube, Spotify, Claro, aplicaciones de música y de sí, hecho escribes música son jarocho y te va a botar una infinidad de de grupos, grupos y de cantidades excesivas de grupos que tienen grabaciones. Y bueno, ahí es cada quien libre, escoge lo que sí, quiera o sí, lo que sí, le guste. sí, sí, Pero digamos, lo que y hay es muchas que vertientes, ¿eh? realmente la identidad del estado de Veracruz es eso, es el ver a una persona con el arpa, es el ver un bailarín de blanco, es el ver una pareja de jarochos bailando, Y ¿no? escuchando esa fiesta que se hace cuando están tocando, ¿no? Exacto. Esa bullicia Yo recuerdo, de, a ver, eso fue una muy mala experiencia, pero no sé si mala o no sé, pero me tocó venir en un avión y ya ves que en el asiento de adelante siempre te ponen como unas revistitas, ¿no? sí, Entonces, en alguna vez yo hojeando las revistas, pues son como se llamaba Visit México o Visita México, la revista. Entonces, había de todos los estados, ¿no? Y ponían dos hojas y te ponían, pues, qué podías visitar, cuáles sí, eran los las atractivos opciones turísticas, ¿no? turísticos, Sí, ajá. Te ponían un poco de la cultura del estado, de su música, de sus tradiciones. Entonces ahí yo me empecé y al final pues llegué a Veracruz y eso fue algo que sí me dolió porque eh, al final de la hoja decía que, bueno, que la música jarocha era representada, ¿no? Por requinto, jarana y que se hacían fandangos y toda esta cuestión, pues digamos, de la corriente tradicional, ¿no? sí, sí, sí. Pues yo me sentí mal porque decía, bueno, entonces ¿a dónde está el reconocimiento a lo que uno hace, ¿no? O sea, uno como persona, o sea, tú como persona y como músico haces el esfuerzo de viajar porque muchas veces hay que decirlo, uno se paga sus viajes, no siempre Sí. son patrocinados. Este, tratas de llevar todas tus guayaberas limpiecitas, tu pantalón blanco que no se te maltrate, que no se te arrugue, tus botines limpios, bien boleados, tu jarana limpia, Limpiecito, todo calidad, todo calidad, sí, sí, bien peinado, con el pelo corto, tratando de llevar una representación digna, ¿no? De lo que es sí. tu estado, de lo que es tu cultura. Y lo que sí me dio pues me dieron como muchos sentimientos encontrados entre coraje, lástima,
entre muchas cosas, era la foto que venía representada como un músico de son jarocho, ¿no? Y era un muchacho con el pelo largo, barbón, una guayabera de manta Pues sí, sucia, sí. lo voy a decir así, con una jarana colgando con un mecate, literal, y un pantalón de mezclilla que se veía bastante sucio. Entonces yo decía, ¿cómo él puede o cómo ponen una foto Representar. así representando a mi Sí, estado, sí, siendo que yo trato de viajar pulcro, con mis cosas bien limpias, sí. haciendo un esfuerzo bien grande, ¿no? Por llevar la música jarocha a donde se pueda, a los lugares del mundo donde se pueda, y vienen y le toman una foto a alguien, como Alguien que dicen iba por ahí, pasando ahí, ¿no? que se sabe tres tonos en la jarana, Sí, sí. y ya esa es la representación, ¿no? Y dices, ¿dónde queda la identidad? ¿Dónde queda el esfuerzo de músicos como Sí. nosotros o de grupos como Y déjame nosotros? decirte que hay grupos que son tradicionales, pero que cuidan eso. Claro. No, yo, Cuidan, yo lo cuidan digo la por la foto que limpieza, vi. ¿no? Sí, sí. Hay un grupo Y y yo digo que ahí hay una mala investigación de parte de la empresa que hizo pues sí, ese folletito, ¿no? Porque dice, ajá, no, pues tómale foto del primero que salga, a ver qué va, ¿no? exactamente, Sí, o a lo que ellos creen que es, ¿no? sí. Y Y de hecho, hay mucha gente que llega con la idea de que un claro, músico tiene que verse así, tiene que verse sucio, tiene que verse, con el pelo pues, largo, con la pelo barba. largo, la No, jarana, aunque está afinada, desafinada, o sea, así tiene que sí, verse, ¿no? Y cuando uno llegan y hace el ven la esfuerzo, por diferencia, ejemplo, de invertir, por ejemplo, tú sí, lo sí, sabes mejor que nadie, ¿no? De invertir en sí, sus y el instrumentos, ¿no? instrumento, De no traer manches, una sí. jarana buena, con una pastilla buena, de tener tus bajos bien, de tener tu guitarra bien, de tener Tu tu arpa arpa, bien, de tu arpa bien, ¿no? hasta ¿Cuánto sí, no cuesta un arpa? Entonces, y decir, bueno, pues con su jaranita de ahí que le eh, hicieron baratita, pues anda representando a Veracruz en las revistas imagínate en cuántas revistas no lo pusieron, están así, y, sí, sí, sí. y la gente cree que viaja hacia México, cree que eso es Lo lo primero que, que se lo va a que va a encontrar, venir, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? En vez de poner a alguien, un grupo, tal vez, no sé, del puerto, de quien sea, Sí, sí, ya pulcro, fuera del grupo que sea, o sea, ajá, un grupo que de verdad te está representando, de verdad está mostrando una identidad, limpieza, vamos, recursos o cosas visuales que se van a hacer amenes para... Yo no estoy en contra ni a favor, Sí, sí, simplemente es algo que no escucho, no es mi, no es, personalmente sí, sí, el son tradicional no lo escucho, sí, no es no es de mi agrado tal vez, pero hay grupos que hacen cosas muy buenas, por ejemplo, hay un grupo que hace poco conocí, se llama Son de Barro, unos muchachos que hacen música tradicional con los sí. instrumentos tradicionales, pero realmente tocan afinados, hacen voces, son pulcros, o sea, se Ah, ve, se ve el trabajo de un grupo pues profesional que le gusta el son jarocho tradicional y dijeron, pues vamos a hacerlo bien, como se debería de sí, hacer, sí, ¿no? sí. Como hay grupos que sí dices, Dios mío, ¿cómo es posible que Que anden por ahí nomás, ¿no? o sea, no pueda afinar una nota o no pueda ni Sí, afinar sí, su jarana? Y sí, se justifican en lo, es que es lo tradicional. Vamos a empezar a ver qué es lo tradicional, ¿no? sí. Pues, o sea, Pero nada, hablamos toda la tradicional música, de hace, uff, o sea, de veras no, y donde toda la música, no tenían nada, o sea, toda la música tiene que sufrir una evolución, sí, toda, sea moderna, sea folclórica, sea todo tiene que sufrir una evolución, ¿no? Y creo sí, que sí. jóvenes que nos dedicamos al son jarocho blanco ahora, como tú, como Rodrigo, como Yolotzin, como todos estos artistas que han venido surgiendo, el estudio les está dando más posibilidades de llevar el son jarocho Sí, a otro nivel musical, ¿no? Y quieran o no, eso tiene que suceder porque pues ya no vivimos en la época de las cavernas, ¿no? Donde los exactamente. comerciales Y de todavía, hecho, o sea, la evolución que viene ya preparados musicalmente, claro, preparados también para la educación, más que nada, que se están ujú, enfocando también en dos puntos importantes, que es la educación musical, tanto prepararte conocimientos como musicales enseñar, como prepararte para enseñarlo, ¿no? O claro. sea, Sí, las esos dos generaciones. puntos, Ujú. vamos, van fuertes Sí, yo y creo que, casi no hay. creo que después de esta generación, pues digamos, yo quedé como en medio,
Sí, pero digamos que de la generación que está abajo de mí, como son ustedes, hay muchas posibilidades y va a haber muchas posibilidades de engrandecer la música jarocha y creo que va a tener una transformación que nos va a dar más identidad de la que ya tenemos. sí, Vamos sí, a sí. tener mm, yo siempre he estado a favor, mucha gente, ¿no? De que creo que el arpa jarocha debe llegar, no solo el arpa, sino el arpa con la música jarocha, debe de llegar a niveles comerciales como si fuera, no sé, cualquier Un disco shampoo. de cualquier artista. Sí, sí. Sí, o sea, tenemos que evolucionar esta cuestión para darle al arpa y a Veracruz una identidad, ¿no? Que cuando tú veas en un escenario, ya déjate del auditorio, de Bellas Artes, ¿no? Que los artistas o que las personas famosas, digamos, busquen al son jarocho, busquen en el arpa una nueva opción musical para ay, ¿cómo se dice la palabra? Pues como no para promocionar, sino como para promover su carrera. Entonces Sí, sí. yo sí veo el arpa y la música jarocha sí la veo en esos ambientes en un nivel comercial muy, muy grande. Muy alto, sí, sí. Entonces, yo creo que no estamos tan lejos, estamos en un proceso y en un camino tanto Sí, no, musical no es como de un día para educativo. el otro también. Exacto. Esto lleva años, así como ahorita los que vienen estudiando se pueden preparar para eso y pues Exactamente. Y hubo mucho más, sí, y sí. hubo un vacío, ha habido muchos vacíos, ¿no? Sí, Entre artistas y generaciones ha habido muchos vacíos que en algún momento tal vez no se supieron cómo cuidar por falta de tiempo, por falta de interés de la enseñanza del arpa, sí, ¿no? Yo sí, creo que si en algún momento hubiera habido una escuela formal de arpa, la música jarocha sería otro cuento, ¿no? Los sí, sí. ballets ahora bien, no solo hablar de la música, los ballets ahora pues ya presentan espectáculos muy buenos, hablando de la música jarocha, ¿no? No hablando ni de jarocho, ni No, de el no, no, no. Valia, En sino especial ya, son sino jarocho. como son jarocho, están haciendo propuestas muy buenas. Hay grupos que ya se adaptan, ¿no? A los ballets y cuando haces esa conjugación musical con la del ballet, pues ya se nota una Sí, evolución en la sí. ejecución de la danza y de la música. Es lo que No, yo y de percibo. hecho se percibe muy bien porque también la danza está sufriendo cambios. Sufre Sí, cambios y también estamos en unos tiempos donde hacer un cambio en algo es tan, tan mal sí. visto, ¿no? Yo Así me como en lo acuerdo que musical. el bailarín aprendía cuando tú llegabas al ballet y te enseñaban los pasos y aprendías, ¿no? Y date, sí, sí. Ahora ya los bailarines también se empiezan a Tienen profesionalizar. preparación A contemporánea, dar, de danza ¿no? contemporánea. Exactamente, entonces eso O sea, pues le da un toque evolutivo mejor, sí, sin sí. dejar atrás lo tradicional, ¿no? Sí, Entonces, yo ahorita me tocó estar en el Festival de la ESAP, me tocó ya, junto ya. con mi amigo Arturo producir el festival y pues me eché Sí, todos los videos, ¿no? De mucha gente y ver cómo jóvenes que mandaban su video solos, ¿no? O sea, literalmente bailando un son jarocho solos y me tocó ver a unos bailarines, pues jóvenes, ¿qué te gusta? 20 años, 22 años, realmente con una técnica y un zapateo, pues dices tú, bueno, ¿y este de dónde salió, sí, no? de Entonces, ya dónde lo se contrato, ¿no? veía algo tradicional, pero estético. O sea, Sí, el porte del muchacho, la cuestión de cómo zapateaba, el sabor que tenía para zapatear, pero lo hacían ya con un enfoque más técnico, más sí, como de sí. ya estamos estudiando, ya estamos, todas las escuelas como las del Nos estamos maestro Mario preparando. Cabrera, el maestro Cantero, el maestro Sí. Vélez, estos bailarines que formaron parte de una generación y que ahora mucha de eso se repite, ¿no? O se lleva a cabo en los ballets, lo están llevando ya a otro A otro nivel, sí. nivel. Eso es muy bueno porque te digo, muy aparte de eso, eso va a ser Porque lo que nos va a dar preservan y evolucionan. exactamente, Sí, preservan y evolucionan. sí, Y eso es sí. lo que como músicos estamos tratando También pues, hacerlo, ¿no? y bueno, pues ahí el camino es largo, pero bueno, creo que todos vamos en ese tren y dirigidos en ese tren. Y Sí, pues la identidad de Veracruz siempre va a ser el jarocho. Yo siempre voy a estar orgulloso, que aunque no nací jarocho, porque jarochos son los que nacen en el puerto de Veracruz,
El que me digan jarocho en otro país o en otro estado siempre me va a llenar de orgullo, De ¿no? orgullo, El sí, decir, sí, porque la soy satisfacción veracruzano, de soy verte haciendo jarocho, algo y de que te digan, ese güey es jarocho. exactamente. Voy a Sí, sí, seguirme vistiendo de blanco, con guayabera, con mi mascada, y esa va a ser la identidad que le daremos a conocer, pues, sí, sí. al mundo, ¿no? Hasta donde nos puedan llevar o a donde podamos llegar. Creo que siempre ir de blanco representando a tu cultura, eso siempre será motivo de orgullo y será motivo de motivación, ¿no? Para seguir haciendo y Sí. trabajando en pro Y de de la... llegar a todas esas personas que se fueron, ¿no? Que por X o por Y tuvieron que irse a otro país, pero Sí, cuando, y de hecho, eso es a lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ujú, De que mucha gente te ve y en otro lugar y te dice, ah, eso es que yo vivía te digo lo desde el principio, yo vivía sí, en el estado, pero me tuve que ir. Y se sienten identificados y algunos sí, hasta las lágrimas llegan, ¿no? sí. Pero porque Nosotros recuerdan todo eso. ajá, el año pasado, creo que sí, pasado, sí, el año pasado, fuimos a un festival a Playa del Carmen con Rodrigo y fuimos ahí como dueto y todo, pero realmente allá hay muchos artistas jarochos, ¿no? Que son veracruzanos y se fueron a trabajar, pues, Sí, en los buscando hoteles, mejora económica, buscando todo eso, sí. exactamente, pero pues sí, lo voy a decir así, dejando también a un lado el repertorio jarocho, ¿no? Ellos tocan, Sí, pues, contenido internacional, con lo cual pues pueden subsistir y, pues, y eso está bien, o sea, sí, eso, sí, eso sí. Porque abren otros caminos. abren De hecho, otros también para el caminos. arpa jarocha, ¿no? Ajá. Entonces, cuando Rodrigo y yo fuimos, pues hay una comunidad muy grande de veracruzanos viviendo en Playa del Carmen. Sí, Entonces, en el teatro en el que tocamos, mucha gente nos aplaudía y eso porque, pues sí, aunque hay arpistas jarochos viviendo allá, pues te digo, se dedican a hacer otras cosas. Y sí, pues ya no ver se escucha blanco tocando y lo mismo, ¿no? jarocho, pues los llenó como mucho de, pues una señora se acercaba y nos decía, no, pues es que me hicieron recordar mi tierra, yo soy de, Ujú. creo que era de aquí de por Cardel, una cuestión ahí, un pueblito que está aquí, por ahí, me hicieron recordar, el verlos de blanco me hizo llorar, o sea, aunque estamos cerca, o sea, dije, estamos, son muchas horas de viaje, pero digamos, estamos en el mismo país, mucha gente siente ese arraigo por su cultura cuando ve a Sí, un jarocho. sí, sí, sí. Y se identifican, o sea, dicen, no, es que yo escuchaba ese son cuando estaba en tal lado y me trae muchos recuerdos, ¿no? Al Sí, menos en las experiencias que yo he visto y he tenido, pues sí, en su mayoría es que me tuve que ir, pero siempre recuerdo esa parte de mi estado que me hace poner, recordar sentimientos muy, muy, muy profundos, ¿no? sí. Sí, sí. Y más que nada Tenemos de la tierra de donde sea, o de donde sea, otra ¿no? ahí anécdota, íbamos para Paraguay y hicimos escala en Lima, en un aeropuerto en Lima. Sí, Entonces, pues por cuestiones de la vida tuvimos que sacar el arpa del equipaje y volverla a documentar por cuestiones de seguridad. sí, sí, Entonces, pues fue un show porque nosotros llegamos prácticamente con una hora, o sea, teníamos una hora para hacer ese proceso Paso, mecha. y irnos al Sí, otro sí, avión. sí. Entonces, eso fue corriendo, ¿no? Y yo jalaba las maletas y Rodrigo corría con el arpa porque pues hay que viajar con el arpa en un cajón. Sí, sí. Entonces, afortunadamente el cajón tenía rueditas, pero No, y pues, pues, avanza más rápido, pero tuvimos que correr, ¿no? sí, Y sí. bueno, y luego no nos la querían. Entonces, en ese proceso de ahí, se acercó una señora y unas muchachas, un señor ahí, y y pues yo llevaba la jarana acá colgando y las maletas y Rodrigo corría con el arpa. Y entonces, pues a la hora de hablar, saben que eres de México, ¿no? En Sí se Latinoamérica, identifica el cuando tú acento, hablas, ¿no? identifican luego, luego el acento, ¿no? Entonces una señora se nos acerca y nos dice, no me diga que son de Veracruz. Y nosotros, sí, vamos para Paraguay. No, yo soy del puerto de Veracruz y pues por cuestiones de la vida vivo en Argentina y ahora Sí. Voy, vengo, vamos sí, sí. de, ajá, vamos de Argentina hacia Veracruz, o sea, y venían como de Ahí vacaciones, van en como sentido contrario. vamos en sentido contrario, Sí, sí. pero nos topamos en esa sala, entonces la señora sí se le llenaron tenía muchos años creo que de no volver a Veracruz, y pues nos pidió fotos, que Sí, sacara yo sí, la sí. jarana para tomarme una foto, entonces el que te reconozcan como jarocho, como mexicano, como veracruzano, Sí. encontrarte a esa misma gente que son tus paisanos, en los aeropuertos y que te reconozcan, ¿no? Por llevar ese cajón. ¿Y qué es? Sí, Aquí va el arpa.
La simple Ajá, emoción de que se te acerquen y te exactamente. pregunten, oye, ¿eres de Veracruz? Ajá. Sí. Entonces, por ahí tenemos las fotos con las personas estas Sí. y muy amables, nos cedieron el lugar porque teníamos que documentar en la misma fila y ellos tenían un poco más de tiempo, entonces nos Ah, cedieron qué su buena lugar onda. Sí, sí. para poder documentar y correr, ¿no? Porque eso era o documentábamos o nos dejaba O se quedaban, sí, sí. y nos quedábamos. Entonces Y ya de por era, sí es difícil documentar un arpa. sí, entonces pues ahí muy agradecidos Sí, con sí. esas personas que, te digo, en algún momento a lo mejor aquí uno pasa desapercibido, pero cuando sales, tan solo pisar ya otro país, otro aeropuerto, ya, o ir a otro país como invitado, pues ya te consideran un artista, ¿no? Una persona que va representando algo, ¿no? Que Sí. Que les me lleva trae mis algo que no recuerdos, han ¿no? visto, Sí, ¿no? Y sí. aparte algo, a lo mejor algo que no han visto nunca, ¿no? Sí. Entonces, el llevarles el son jarocho, eso ha sido una experiencia inolvidable, ¿no? Muy grata, ¿no? Porque, Sí, digamos, ahorita en estos momentos que tenemos que hacer un trabajo así, pues ya dices, no, pues sí, ya, sí me han funcionado todas esas experiencias y pues aprovecharlas, ¿no? Siempre sí, tenerlas como una anécdota, ¿no? Oye, el- es que esta experiencia me ha ayudado porque me ayuda a ubicarme también en el espacio en el que sí, estoy y sí, entender también el nivel en el que voy llegando, ¿no? Porque sí. ya también el hecho de viajar a representar a tu estado o a tu país, ya es pues es un nivel muy grande, ¿no? Y más que nada en Y lo más que nada es cultural. una responsabilidad bien grande, ¿no? Porque Sí, sí. la gente se va a quedar con la impresión de lo que va a ver. Ah, O sí, sea, si porque uno hace su trabajo, puede llegar otro grupo uno también, puedes ¿no? llegar y a lo mejor puedes hacer tu trabajo mal, ¿no? Sí. Y la impresión con la que se va a quedar esa gente es esa, de que hiciste tu trabajo mal y que a lo mejor la música así era, Y ¿no? así tenía que sonar, ¿no? Ya. Que A así ver tenía que qué. sonar y Sí, sí. realmente hay una preparación también como músico, como persona que tienes que ir haciendo para Sí, sí. poder hacer este trabajo. Mucha gente nos critica o nos dice, no, es que se la pasan viajando y que ustedes, bueno, sí, pero no solo es un esfuerzo de 3 días atrás, ¿no? Sí, O de que no. me toque cargarlo, Tiene, te digo, tiene años y claro, tiene obstáculos y tiene exactamente, muchísimas cosas, ¿no? exactamente. Sí, sí. Muchas veces también donde fallaste, ¿no? Te equivocaste al tocar, al cantar, se te olvidó la letra, Sí. todas esas tablas que uno va ajustando en su momento, cuando tú sales del país o vas a otro estado, ahí es donde todo tiene que valer Sí, pues tiene la que pena. valer mucho la pena. Sí, sí. Pues enseñar y no queda más que seguir enseñando a las futuras Transmitirlo. generaciones, Sí, sí. Sí, transmitir de lo que hecho, uno yo sabe. ahorita tengo 4 alumnos y a los 4 alumnos, o sea, enseñarles desde la música que yo escuchaba cuando empecé a lo que hay ahora, ¿no? Que Sí, identifiquen todo ese sentido de cómo ha sufrido cambios y sí, que pues ellos también algunas veces, no me recuerdo si a una alumna le puse Recoveco y me dice, maestro, pero suena totalmente diferente a los primeros discos que me puso. Le puse el de ¿cómo se llama? El de Tlenguicani, el de Son Jarocho. el de Pasión Jarocha. Ah, Pasión Jarocha, ese. Se lo puse y luego le puse Recoveco. Y me dice, es un cambio totalmente, o sea, ya hay Sí, otros instrumentos, ya hay sí, otros, le claro. digo. Y créeme, o sea, enseñarles todo eso, que vayan aprendiendo a apreciarlos también, ¿no? Sí, Le y que digo, tomen un criterio propio. sí, sí, sí. Y dice, me gusta, pero no siento que yo me vea ejecutándolo de esa manera, ¿no? Sí, claro. Sí, sí le gusta cómo suena todo eso, Bueno, pero sí, no. pues puede gustarte todo, Sí, ¿no? sí, sí. Y todo, pero a lo mejor no te gusta para escucharlo, no para tocarlo, siempre lo he Exactamente, dicho. sí, sí. Hay música que es para escuchar y hay música que es para tocar, ¿no? Sí, sí, Este, sí, sí. a mí me gusta el jazz, pues no lo puedo tocar, o sea, todavía no soy capaz Sí, de todavía no cubro tocarlo, ¿no? ese nivel, ¿no? Sí, sí. Exactamente, pero me gusta escucharlo, ¿no? O sea, eso no me impide que yo pueda escuchar jazz, pero pues Sí, sí. no lo puedo tocar todavía, ¿no? O puedo Todavía hacer no me algunas cosas. identifico, ¿no? Todavía no llego a ese Exactamente, o puedes punto, sí, tocar sí. algunas cosas, pero no a esos niveles, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, cada quien tiene que ubicarse en la posibilidad en la que está. Y pues Sí. eso se trata de la identidad, ¿no? A nosotros, como Casa del Arpa, con Raúl, pues nos tocó el año pasado también llevar a los niños a Colombia, Ah, o sí, sea, sí, niños recuerdo. Sí, sí.
que oscilan oscilaban, pues ya están más grandes, oscilaban entre los 10 y 14 años. Sí, sí. Entonces, o sea, para ellos fue un choque emocional el ir a representar. Entonces, desde que nosotros nos hicimos del compromiso de la gira esa, siempre les inculcamos, ¿no? La mentalidad era, no vamos a jugar, ya no es un hobby, ¿no? O sea, deja de ser un No, hobby, ya pasa a ser algo, algo pues, profesional. sí, profesional, sí, sí. Entonces, logramos como con Raúl meterles ese chip, ¿no? De vamos a trabajar, o sea, no vamos a, sí, vamos a divertirnos porque es parte de los viajes y hay que decirlo. Sí, sí, sí. Hay La parte diversión, divertida, sí, sí. conocer, la parte divertida, ¿no? Que no siempre sucede, pero muchas veces sí. Sí, Y les decíamos, vamos a hacer un trabajo, ¿no? Vamos a llevar la representación de México y de Veracruz. Entonces, por favor, y sí, los niños lo tomaron con una actitud bastante positiva y creo que el inyectarles esa parte de decir, vas a representar, esta es tu identidad, tú eres esto y esto lo vas a mostrar a otra gente que jamás lo ha visto. sí, sí. Entonces ellos se tomaron como que esa responsabilidad y de verdad hicimos un trabajo creo que bastante bueno, una representación muy digna eh, en Colombia con estos niños y creo que también ahí viene otra generación que viene empujando fuerte con el arpa, con la danza. Y así como nosotros somos un centro comunitario que enseña, hay mucha gente, hay muchos como tú, como muchos maestros de arpa, mucha gente que ya tiene sus alumnos, Sí. van avanzando sobre esta cuestión, pero sí cabe recalcar que hay que enseñarles su identidad, ¿no? O sea, no solo es enseñarles a tocar el arpa, ¿no? Sino por qué estás tocando el ¿Por qué lo arpa está haciendo? Sí, sí. y el por qué esto te da identidad, ¿no? El por qué te hace ser veracruzano, te hace ser jarocho. Entonces, no solo es ya enseñarlo a tocar y, pues ya toca sus sones y Ya, toca sus y cosas, dale, ¿no? A ver qué sale. Sí, sí. dale para adelante, Sí, como sí. sucedía antes, ¿no? Yo creo que Sí, ahora porque el yo, cambio es muy yo, grande. yo aprendí a tocar y pues dijeran ya a los 12 a los 13 pues vámonos a chambear a ver qué sale, ¿no? Sí, 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 ya de más grande, ya como a los 16 pues como que ya agarras un poco más de madurez y pues intentas hacerlo un poco más formal, ¿no? Ahí fue cuando más empecé a profesional, sí, estudiar pero música, el ¿no? momento llega de ser un hobby, ¿no? Para la gente como tú y como yo que nos dedicamos a la música, o sea, que nos Sí, dedicamos literal a esto, este, pues deja de ser un hobby, ¿no? Se convierte en tu forma de vida, ¿no? Yo sí, siempre he dicho que yo el jamás he pan de cada trabajado, día, ¿no? yo nunca he trabajado. O sea, a mí me dicen, no, es que ¿en qué trabajas? Yo no trabajo. Yo hago lo que me gusta y me pagan por hacer lo que me gusta. Y toda la vida va a ser así, ¿no? Entonces luego, pues también luego llegan los prejuicios, ¿no? ¿Y Sí. en qué trabajas? No, pues soy músico. Pero o sea, Ah, ¿qué y si trabajas, comes, no? y si Ajá, comes. exactamente. Sí. ¿No te Sí, estás sí. muriendo de hambre? No, no me, Ten, no te me doy estoy 10 muriendo varos, de ¿no? hambre. Exactamente, pero Sí. mucha gente cree que el ser músico folclórico es como ser borracho, eh, de cierta Descuidado, manera sí. descuidado o ser que no tienes dinero o ese tipo. No, y realmente yo con la música veracruzana estoy muy agradecido. Desde los 13 o 14 años me he ganado mi dinero con la Ah, música, eso sí. tratándolo, Y créeme que tratándolo de hacer también esa de la mejor satisfacción manera. Claro, de ganarse algo y que te están pagando por algo que te que gusta te gusta hacer. hacer. Y Exactamente. eso Sí, como que le da otro sentido también en tu visión de lo que aprendiste a hacer, ¿no? claro. Sí, Sí, porque hay no, mucha yo, gente que trabaja, yo, pero pues no trabaja con el gusto, no trabaja con las ganas que se necesitan de verdad para poder claro, ejercer eso, ¿no? Sí, sí. sí, Y muchas veces sí, no hay que decirlo, uno se las ve difíciles muchas veces, pero muchas veces te va bien. Y yo creo sí, que es sí, una sí. carrera Más que en tiene, en como, estos como tiempos, todas, como todas las carreras, tiene altos y bajos. Ahora en estos tiempos nosotros somos el gremio que más más ha afectado. afectado también, sí. Entonces, pero bueno, hasta la fecha no me he muerto de hambre y creo Aquí seguimos. y seguimos trabajando desde casa porque yo sigo haciendo que videos, que esto, que el otro, Sí, y bueno, que luego los sigo compañeros trabajando. también te solicitan, ¿no? Oye, quiero ver si me puedes apoyar grabando esto. Sí, o No sea, hay mucha lana, hay una y cacherita, va. Sí, claro, sí. y aunque no lo hubiera, ¿no? Creo que Sí, es sí, tiempo aunque no lo de hubiera tampoco. reflexionar y de apoyarnos como, Sí, como compañeros, que a muchos compañeros no lo ven así, sí. pero pues yo al menos a mí me dicen, oye, que grabemos ahí, le hacemos, oye, que Date, sí, grabemos sí. nosotros, sí,
vamos. Y yo luego les hablo, oye, maestro, un arpa aquí o que un bajito acá, sí, lo hacemos y ahí estamos dando guerra, ¿no? O sea, creo Sí, que sí. no hemos dejado a la humanidad sola Sí, y porque hemos estado ahí presentes sí, que sí. con conciertos vía virtual, que con videos, que subiendo música, que compartiéndole, o sea, creo que hemos estado más presentes que cuando Cuando no está, pasaba ¿no? esto, Sí, sí. exactamente. Y creo que ahora el arte, pues tiene una nueva manera de verse, ¿no? Ahora todo va a ser digital o todo en este momento ahora es digital, Todo es como esta digital, sí. clase, pero Exactamente. este, creo que tenemos que seguir trabajando por la identidad de Veracruz, por sentirnos orgullosos de ser Sí. veracruzanos y por inculcar lo que a nosotros nos costó mucho aprender ahora, facilitárselo a las nuevas generaciones para que les interese y sea más Eso, fácil. es un punto también bien importante, ¿no? Como digamos, a mí no me tocó tu época, ¿no? Pero yo no sé qué tan fácil era tener acceso a un No era maestro fácil. de arpa, un maestro de No, jarana, nunca, ¿no? nunca fue fácil. No, no, Y, por ejemplo, había gente que te cobraba cantidades excesivas, ¿no? sí, Por enseñarte. Y había gente que tú ibas y querías aprender y sí, te enseñaban con todo el gusto del mundo, pero pues te aburrías, ¿no? De repetir la misma clase cada sí, ocho sí, días, o ir avanzando lento. Realmente no había quien dijeras, mira, este es el maestro de arpa, ¿no? Y sí. enseña. Y luego Y te da, ¿no? o no estaban, Sí, sí. no los encontrabas. O a veces Entonces no sí, tenían tiempo, para o a mí fue veces no difícil, tenían tiempo, sí, sí. exactamente, pero no imposible, ¿no? Siempre le anduve busque y busque y busque y busque, hasta que encontré la manera y te vuelves autodidacta también, ¿no? O sea, aprendes a observar y aprendes a repetir lo A que observas. repetirlo, sí, sí. Sí, Ah, pues tan entonces, solo cuando yo empecé, pues también no era tan pesado el hecho de no tener acceso a aprender, pero pues también, o sea, había maestros, a veces algunos escogían a sus alumnos, ¿no? sí, Dicen, no, a este sí le enseño, pero le a ti doy, no. no le doy. Sí, sí, Exactamente, entonces era difícil, pero bueno, no sí. imposible y aquí seguimos. Y pues ya Y para aquí concluir, estamos. porque creo que ya nos alargamos, Sí, un poco. pues a mí me gustaría concluir pues diciendo que la identidad eh, veracruzana en cuestión de la música lleva un proceso de evolución que ya no se puede parar, Sí, eso es inevitable y creo que vamos a llegar a unos niveles bastante altos sí, con la música jarocha y creo que eso va a atraer a mucha gente a investigar y a saber al menos de dónde vienen, ¿no? sí. Y bueno, pues sigamos haciendo eso de enseñar y de inculcar la cultura veracruzana y la cultura jarocha pues en los jóvenes y niños que Sí. vienen atrás de nosotros para que en algún momento no se pierdan, ¿no? Y más que nada, bueno, también para cerrar, que nosotros como maestros de educación artística nos encarguemos también de todo eso, ¿no? Porque Sí, algunas veces nos enfocamos también bueno, depende mucho también nuestros planes de trabajo, ¿no? y el Pero enfoque yo que tengas, siento, ¿no? exactamente, sí, sí. Pero yo siento que nosotros, como somos parte de esa corriente cultural que tenemos tan arraigada, somos también parte de esos maestros de educación artística que podemos hacer más para que, digamos, en nuestra secundaria, nuestra primaria, nuestra prepa, podamos enseñarles también su identidad, ¿no? Y Sí, que sea algo de gusto también, principalmente de gusto. No, sí, tampoco obligar a los alumnos a que se identifiquen, ¿no? Porque hay alumnos que pues no lo ven importante, ¿no? Pero sí, hay un pequeño sector que sí le interesa y yo siento que con ellos puedes trabajar también sí, a un buen ritmo, ¿no? sí, Pero sí, nosotros como maestros tenemos que buscar también esa parte como identidad sí, cultural y inculcarles todo. bueno, exactamente, sí, sí. Y de Y bueno, pues manera bonita. esta fue nuestra plática sobre la música jarocha como identidad cultural. Espero que nuestras experiencias les gusten Les hayan y gustado, sí. que les hayan gustado. Y bueno, pues un saludo para todos. Síganse cuidando, quédense en No casa. Si, salgan. si no, pues Exactamente. modo, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Salud.